¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Fernández, ¿qué tal? Lady, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos, ya que están ingresando al grupo. ¿Cómo estás, Carol? Buenas tardes. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con el tema de hoy. Me voy a presentar. Soy la profesora Katy Sáenz. Conmigo vamos a trabajar el curso de geografía en este horario, ¿de acuerdo? Ustedes son semestre 4, así que vamos a iniciar con el tema de hoy. Nos va a tocar trabajar sobre todo en el caso de líneas imaginarias, divisiones imaginarias. En algunos libros lo vas a encontrar como geodesia o líneas imaginarias, ¿no? Bueno, en este caso vamos a trabajar lo que son las orientaciones, la ubicación con respecto a estas líneas, círculos, semicírculos, paralelos, radios, que nos sirven sobre todo para ubicarnos, para orientarnos, bueno, en la cual lo ha realizado el hombre. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, bienvenidos todos a este horario, ¿no? De geografía y al grupo también, del grupo preuniversitario CEPREMUNI del Carmen de la Legua. No, esto es Zoom, estamos en Zoom, ¿de acuerdo? En Zoom. Por favor, me escriben si se escucha bien, si se escucha bajo, si se ve la proyección, porque a veces se congela. Por favor, me escriben si hay algún problema, porque a veces paso, estoy trabajando y al final de ya, a medio de la explicación, no se escucha, no se ve la imagen, ¿ya? Entonces, por ahí me escriben, ¿no? Si hay algún problema. Ok, gracias. Bueno, yo tengo el enlace de Zoom, ¿de acuerdo? Tengo el enlace de Zoom. No me han pasado de Classroom todavía, quizás lo cambiarán, no lo sé. Yo no entro de acuerdo al enlace que me envía la señorita tutora, así que no lo sé si se trabajará en Classroom. Creo que posteriormente sí, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar. Bien, vamos a hablar aquí con respecto a las líneas imaginarias, ¿de acuerdo? Con la orientación sobre todo, ¿no? Estos círculos, líneas, ¿no? En la cual nos va a orientar sobre todo a la ubicación. Vamos con la imagen, ¿de acuerdo? También vamos a hablar aquí de línea internacional. Y bueno, posteriormente estas líneas, esta red, de acuerdo, de líneas, círculos y semicírculos, se utilizará sobre todo para proyectar, para representar a los espacios geográficos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hay que recordar que son utilizados sobre todo para las representaciones terrestres, ¿no? Que podrían ser las cartas, los mapas, los planos, ¿no? Que cumplen estas funciones sobre todo para la orientación. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos aquí entonces a la geodesia. Hay que recordar que cuando hablamos la ciencia que estudia sobre todo a las dimensiones o la forma de la Tierra, vamos a hablar de dos representantes. En ella tenemos a Pitágoras, ahí vemos en la imagen. Pitágoras principalmente ya van formándose pues las escuelas, ¿no? En la cual él menciona que la Tierra era una esfera que se ubicaba en el centro del universo. Es lo que mencionaba Pitágoras al inicio, ¿no? En la cual pues todo lo que estaba a su alrededor, los astros, la luna, el sol, tenía una semejanza. Él decía que la semejanza tendría que ser igual. Ahora, la Tierra era la que se encontraba en el centro de todo el universo
y todos los astros rodeaban o se iban alrededor de él, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente representante de la geodesia, vamos a hablar de Erastótenes. Erastótenes realiza la medición principalmente de la circunferencia terrestre, ¿de acuerdo? Es decir, se le considera hasta el día de hoy como el padre de la geodesia, ¿de acuerdo? Ahí podemos ver en la imagen. Entonces vamos principalmente, en este caso, a estas orientaciones, ¿no? Como ves en la imagen, una red de meridianos, una red de paralelos, ¿de acuerdo? En la cual, pues, nosotros no vamos a representar a los espacios geográficos, ¿no? En la cual nos ubicamos. A ver, ¿y por aquí, para qué tendríamos sobre todo esta orientación? ¿Qué nos ayudaría, no? Sobre todo, chicos, nos toma, se puede decir, como este lugar, ¿no? Como características, ¿no? Características, se puede decir, nociones del lugar en la cual habitaron o habitarán en este caso, ¿no? Recuerda que al inicio se conocía como aldeas, ¿sí o no? Los hombres no pernoctaban mucho tiempo en un lugar, porque había muchas necesidades en este caso de sobrevivir, desarrollarse, ¿no? Entonces lo que necesitaba era buscar otros lugares en buenas condiciones para poder subsistir. Entonces lo que se hacía al inicio, ¿no? Principalmente en piedras, en hojas, ¿no? Y posteriormente en papeles, la representación de la tierra, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo lo hacían en este caso? En la Edad Media comienza ya a abrirse las escuelas dando origen pues a una orientación o una representación más exacta de la tierra o el lugar con respecto al espacio geográfico donde se encontraba. ¿De acuerdo? Vamos entonces, hay que recordar que las líneas geodésicas o las líneas imaginarias están creadas por tres, ¿no? Que vamos a hablar posteriormente cada una de ellas. Tenemos al eje terrestre o de rotación, a los paralelos y a los meridianos. Líneas, círculos y semicírculos. Pregunta de examen. Línea, círculos y semicírculos. ¿De acuerdo? Vamos con la primera, el eje terrestre. Vamos a ver una imagen. Entonces, el eje terrestre, conocido también como línea de los polos, ¿de acuerdo? Pues, ¿por qué se le considera de esta manera? Porque une los polos geográficos, es decir, el polo norte y el polo sur, ¿no? Respectivamente. Es considerado como la más importante y va a representar pues aquí unas características, ¿no? Vamos a observar en la imagen que en este caso la inclinación con respecto a la vertical es de 23 grados 27 minutos y su inclinación con respecto al plano de la elíptica, es decir, con la órbita, es de 66 grados con 33 minutos. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, por favor, recordar que esta longitud que tiene el eje terrestre, lo vamos a anotar por aquí, es de 12.713 kilómetros. Ahí está, 13 kilómetros. ¿Qué nos va a ayudar sobre todo a este eje polar? Sobre todo, a esta línea de los polos. Sobre todo, chicos, tiene una gran importancia porque nos va a ayudar a orientar sobre todo al movimiento de rotación. Es decir, aquí vamos a observar sobre todo cómo se encuentra pues esta duración de los días y las noches, la duración o se puede decir la velocidad del movimiento de rotación. Hace más de 2.480 años, el griego Enópides, hay que recordar ello, Enópides, determina el eje terrestre que estaba inclinado a 24 grados en ese momento. Quizás ustedes, chicos, ¿no? Han escuchado o quizás han llevado en el colegio sobre las eras geológicas.
¿no? Recuerda que en este caso el cambio climático, ¿no? De una manera, hay que hablarlo así, catastrófica, ¿no? En esas eras, se daba, en estos momentos hay una teoría que se podría decir que era porque la Tierra se estaba inclinando, ¿no? Se estaba acomodando, como se podría decir, y gracias a ese movimiento, a esa inclinación de la Tierra hoy actualmente, se debe, ¿no? Sobre todo estos cambios geológicos que vimos, pues ojo, que no es de 1000 ni 2000 años, no eran de millones y millones de años. Recuerda que la Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años. Por lo tanto, hay que recordar que esta inclinación actual no se ha encontrado de esta manera, sino que en algún momento estuvo recto, ¿de acuerdo? Y gracias a esa inclinación hubo estos cambios climáticos, o se puede decir las nuevas eras, ¿de acuerdo? De la Tierra. Muy bien, ¿cuántas eras tenemos, chicos? Recordemos, a ver, ¿cuántas eras? Cuatro eras, ¿de acuerdo? 4 eras, ¿no? Que posteriormente lo vamos a observar. Voy a ponerlo ahí, proyectándolo, sobre todo el de las eras. En el caso, si nos da el tiempo, en un video, ¿de acuerdo? Para tenerlo un poco más claro. Muy bien, sigamos. Entonces, chicos, hay que recordar que el eje terrestre, ¿no? Está sobre todo, o cómo lo hemos ubicado, sobre todo porque en el norte tenemos a una constelación. En este caso se le conoce como la estrella polar o circumpolar, también se le llama. ¿De acuerdo? Estrella polar. ¿De acuerdo? Y en el sur, mis estrella sur. No, 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 no. Se le conoce como la Cruz del Sur. ¿De acuerdo, chicos? Gracias a esta ubicación de estas estrellas, se proyecta la línea o el eje terrestre. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Sigamos entonces con las divisiones. Vamos por aquí. Muy bien, nos vamos con los radios. Hay que recordar que estas líneas son que unen un punto cualquiera hacia la superficie. Vamos a ver en la imagen, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso va hacia el centro de la Tierra, en la cual nos va a ayudar sobre todo a tener algunas características notorias, ¿no? En este caso, la forma que tiene la Tierra, ¿no? Se pueden trazar de manera infinita, ¿de acuerdo? También su tamaño va a disminuir del Ecuador hacia los polos, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede, chicos? Su mayor longitud lo vamos a tener en el Ecuador de 6.378 kilómetros, ahí podemos ver en la imagen. Y si hablamos en el tamaño de los polos, ¿no? El menor longitud lo tenemos a 6.356. Ahí por favor lo modifican, 56 kilómetros en los polos. Miss, eso quiere decir, Miss, que su longitud promedio, ¿no? Va a llegar a la parte de una latitud de 45 grados. Es decir, acá hay una diferencia, chicos, de radios exactamente. A ver, acá está un promedio de 22 kilómetros. Ah, y eso quiere decir, Miss, que la Tierra no es una esfera perfecta. Así es. A la Tierra lo conocemos como una geoidal. Ahí está, una geoidal. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de fuerzas que van a tener una diferencia sobre todo de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se llaman esas fuerzas? Vamos a ver acá en la imagen. A ver. Aquí en la imagen, un achatamiento y un ensanchamiento polar, o perdón, ecuatorial. Y en estas fuerzas lo vamos a conocer de esta manera. Vamos por aquí, vamos a la imagen principal. Muy bien. En la parte superior, es decir, en los polos, tenemos mayor presión, ¿de acuerdo? Tenemos mayor cantidad de gravedad. Hay mayor gravedad hacia el núcleo de la Tierra.
¿Cómo lo vamos a considerar? Una fuerza centrípeta. Ahí está, una fuerza centrípeta, en la cual lo que hace es tener mayor fuerza de gravedad, mayor presión hacia los polos. Y ahora te voy a hacer la pregunta y el por qué, ¿no? Luego en el Ecuador tenemos una fuerza conocida como la fuerza centrífuga. Ahí está la fuerza centrífuga. Muy bien, acá hay una fuerza centrífuga en la cual aquí se libera por la menor presión, por la velocidad de la Tierra, por el eje terrestre y también porque hay una menor gravedad. Ahora, en algunos libros preuniversitarios, vas a poder observar que cuando hablamos de atmósfera o cantidades de gases, hay diferentes. En mi libro dice 500 kilómetros. En mi libro me dice 1000 kilómetros. ¿Qué sucede? Que los estudios con respecto a las capas de la atmósfera, es decir, lo que está sobre nosotros, se basa a un estudio polar o a un estudio ecuatorial. En la mayoría de las fuentes de los libros preuniversitarios son ecuatoriales. Pero si hablamos de unas capas en la cual se pueden estudiar con respecto a la mayor gravedad, va a ser las zonas polares. ¿Me dejo entender? En la cual, chicos, es por ello que hay una diferencia, se puede decir, de medidas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede, pequeños? Que esta fuerza centrípeta que achata la zona de los polos y la fuerza centrífuga se debe por una función. Hay una activación en el núcleo de la Tierra conocido como la fuerza o la fuerza magnética, en la cual hay metales pesados en el núcleo. Ahora, ¿dónde más vamos a encontrar metales o reservas de metales? Son en las zonas polares, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué sucede? La atracción de estos metales pesados va a generar una velocidad de la Tierra. Entonces va a haber un movimiento de rotación. Es por ello que tenemos una velocidad de 28 kilómetros por segundo. Por lo tanto, es muy lenta para el entorno de la Tierra en general, ¿de acuerdo? En la cual pues vamos a tener la duración de los días y las noches. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está la imagen entonces. Ahora nos vamos con otras características. Nos vamos con los polos. ¿De acuerdo? Nos vamos con los polos, chicos. Vamos aquí. A ver. Muy bien. Estos puntos extremos, chicos, nos va a ayudar sobre todo a tener, pues, una zona vertical o línea vertical, ¿de acuerdo? Que señala sobre todo a la reacción de la gravedad y también el punto que va a fijar, ¿no? Sobre todo, pues, del movimiento de rotación. Vamos a ver la imagen. Ahí tenemos a los polos. En el norte tenemos al polo ártico y en el sur tenemos al polo antártico. Ahí podemos ver la imagen que ya había mencionado, en la cual en estos puntos polares, por favor escucha, puntos, no estamos hablando de círculos, puntos polares, en la cual aquí hay una gran reserva de metales que ayuda sobre todo a una velocidad de la Tierra. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, vamos por aquí, observar. Por favor, tomen el script shot de acuerdo a las imágenes. Si nos alcanza el tiempo, yo les puedo otorgar el material por el chat. ¿De acuerdo, chicos? Para que lo puedan tener. Ahora, ¿qué sucede, pequeños? Vamos a hablar de círculos. Hay que tomar en cuenta que estos círculos imaginarios están tomados sobre todo como referencia para establecer las latitudes. ¿Y qué son latitudes? Son las medidas con respecto al círculo máximo que tiene la Tierra, el ecuador terrestre. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver en la imagen. Entonces, estas circunferencias, vamos a observar entonces
variedades, o se puede decir tamaños o dimensiones. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar a estos círculos? Lo vamos a conocer como paralelos. Para ello, chicos, vamos a hablar sobre el círculo máximo de la Tierra. ¿Quién hablamos? Del ecuador terrestre. El ecuador terrestre, pequeños, conocido también como línea equinoccial o también conocido como círculo máximo. ¿Y por qué le han dado el nombre de ecuador terrestre? ¿Por qué Ecuador? Hay que recordar que en las palabras griegas, equa significa igual, ¿de acuerdo? Equitativo, igual, partido, y en la cual le dan el nombre de Ecuador, porque vamos a dividir a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿de acuerdo? Como todos los conocemos cuando nos han enseñado en el colegio. Pero cuando estamos en el nivel pre, tenemos que también tomar en cuenta sus determinaciones con respecto a estos hemisferios. San Marcos comúnmente lo pregunta de esta manera. En el hemisferio norte también lo vamos a conocer como hemisferio boreal, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la imagen entonces cómo lo vamos a denominar. Vamos por aquí. Tome el script shop, chicos. Igual se lo voy a enviar el PPT al chat para que lo tengan ustedes. ¿De acuerdo? Vemos aquí en la imagen. Muy bien. Por aquí, por aquí. Wow, no. A ver, un momento, chicos. ¿Dónde estás? Ahí está. Se me movió la imagen. Muy bien. Miren, chicos. En el norte, ¿de acuerdo? Se le conoce como boreal, como septentrional, como también se puede llamar, y anótalo por favor, se puede llamar hemisferio continental o demótnico. ¿Por qué se le considera de esta manera? Porque la mayor masa, se puede decir, de la Tierra se van a encontrar en el hemisferio norte. Es por ello, chicos, como ves en la imagen, en el plano, ahí se puede observar clarito, América del Norte, América del Centro, América parte del Sur, ¿no? También África, Asia, Europa, también tienen mayores terrenos continentales en el hemisferio norte. Es por ello que muchos de los estudios, o se puede decir de la biogeografía, ¿no? Hablamos de zoografía, hablamos de fitografía, en la cual pues sus variedades se van a ser estudiados sobre todo en el hemisferio norte. ¿Por qué en el hemisferio sur no podría ser? ¿Qué sucede? Que en el hemisferio sur tenemos poca cantidad de continentes. Entonces, nuestra variedad de flora y fauna y variedad climática se basa por altitud. Escúchalo bien, altitud, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, en el norte vamos a considerarlo como boreal, septentrional, sur. En el sur lo vamos a conocer como austral o meridional, ¿de acuerdo? Ahora, también lo vamos a conocer como antártico o marítimo, ¿de acuerdo? En el hemisferio sur. Ahora, ¿qué sucede con el ecuador terrestre? Hay que recordar que en esta característica del ecuador, que tiene una longitud de 40.076 kilómetros, ¿de acuerdo? Es equidistante hacia los polos. Ahora, quiero que recuerdes lo siguiente, pregunta de examen Callao. Único lugar del mundo donde todos los días el sol sale a las 6 horas y se opone a las 18 horas, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que la duración del día y la noche será igual. Así es. Es decir, tenemos de día, vamos a poner aquí de día 12 horas y de noche 12 horas también. Ahí está, 12 horas. Muy bien, ahí está. Eso quiere decir, en el Ecuador,
los que se encuentran cerca a la línea ecuatorial, hay que dar referencia sobre esto. Ya quiero que, voy a poner aquí, explicarlo mejor. ¿Qué sucede, chicos? Que los países que están cerca o sobre la línea ecuatorial, va a ocurrir lo siguiente. No tienen estaciones. ¿Cómo que no tienen estaciones? No hay estaciones marcadas o no hay, se puede decir, estaciones extremas. ¿Me dejo entender? No hay estaciones extremas. Es decir, durante todo el año la radiación solar será de manera perpendicular. Es decir, hay mayor radiación solar, se puede decir, durante todo el año. ¿De acuerdo? La diferencia será la siguiente, que la incidencia o la distancia del Ecuador a la Tierra con el Sol es de afelio y perihelio. ¿Me dejo entender? Que es la distancia de la Tierra con el Sol. Por lo tanto, hay menor incidencia de radiación en los meses de invierno para nosotros, pero ellos tienen todavía radiación solar. Y en los meses de verano hay mayor radiación porque la Tierra está un poco más cerca que el Sol. Por lo tanto, generan lluvias. ¿De acuerdo? En toda la región ecuatorial, es decir, en la línea ecuatorial, hay una presencia, si le tomas una foto espacial, hay una presencia de nubes. ¿De acuerdo? Es decir, no se deja tomar la foto en este lugar. Miss, pero nuestro país se encuentra cerca de la línea ecuatorial. Sí, lo tenemos cerca de la línea ecuatorial. Por eso que parte de Cajamarca, parte del Amazonas, Loreto, Piura, Tumbes, son departamentos que no tienen pues una estación marcada de frío. Ahora, la diferencia, ¿cuál es en el Perú? ¿De acuerdo? Es porque nosotros tenemos una presencia de la cordillera de los Andes. Ahora, si hablamos por coordenadas geográficas, que posteriormente vamos a hablar, se basa de que hay una alteración climática y no por latitud, como lo que se debe de pasar con el Ecuador, sino por altitud. ¿De acuerdo? Los pisos ecológicos que todos conocemos como las 8 regiones naturales. ¿De acuerdo? Que esto se basa sobre todo por la presencia de la cordillera de los Andes. Si nosotros no tuviéramos cordillera, ¿de acuerdo? No tuviéramos cordillera, ¿qué sucedería? Tendríamos todo un clima tropical, estuviéramos como Brasil, algo así. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Un momentito, chicos, me dan un segundito, por favor. Muy bien, chicos. Sigamos. Muy bien, vamos por aquí. Bueno. Entonces estamos en los círculos, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado del círculo máximo, en este caso es el ecuador terrestre, y ahora vamos a hablar de círculos menores. Estos círculos menores, conocidos como paralelos, vamos a ver la imagen, paralelos, chicos, están ubicados con respecto al ecuador terrestre. ¿Qué quiere decir, Miss?
están paralelamente, se puede decir, tanto como en el norte y como en el sur, ¿de acuerdo? Estos círculos que van disminuyendo hacia los polos, como ves en la imagen. Ahí está. Estas redes, estos trazos, se puede decir paralelos infinitos, ¿de acuerdo? Porque son infinitos, ¿de acuerdo? Se van, se puede decir, disminuyendo, como lo dije hace un momento, hacia los polos y van formando ángulos rectos de 90 grados con respecto al meridiano. Miss, ya me confundí. Aquí vamos a hablar sobre todo de círculos. Cuando hay un trazo de un meridiano, que vamos a hablar de semicírculos, va a tener un ángulo máximo de 90 grados. Es por ello, chicos, que cuando hablamos de una medida con respecto a la latitud hacia el ecuador, es de 90 grados. Ahora, su trazo transversal es de manera horizontal, como ves en la imagen. ¿De acuerdo? Ahora, se va a fijar con un valor que mucho lo estoy nombrando. ¿Cómo se llaman esos valores? Latitudes, ¿de acuerdo? La medida con respecto a los paralelos se conoce como latitudes. Ahora, cuando más distante sea hacia el ecuador, chicos, más lejano sea hacia el ecuador, su mayor valor angular van a ser más pequeños, ¿de acuerdo? Va disminuyéndolo. Ahora, en el Perú, su paralelo, se puede decir, más grande, se encuentra en Loreto. Y el más pequeño se encuentra en Tacna. ¿De acuerdo? Miss, ¿cuánto es la distancia angular con respecto al ecuador terrestre con el Perú? Es de 0 grados. ¿Qué, Miss? ¿Loreto se encuentra sobre la línea ecuatorial? Así es. Y su máximo es de 18 grados, ¿de acuerdo? Su máximo que se encuentra en Tacna. Ahora, voy a hablar aquí un poquito más con respecto a este tipo de distancia. Cuando vamos a hablar de, se puede decir, de trazos principales, también tomamos en cuenta los trópicos. Ahí podemos ver en la imagen el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿De acuerdo? Miss, ¿y qué nos va a ayudar estos trópicos? Vamos a observar aquí. A ver. Un ratito, chicos. A ver dónde estás. A ver, a ver, a ver. Mira, ¿dónde estás? A ver. Un ratito está movido por aquí. Ya está. ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Se ve la pantalla de los paralelos menores? ¿Se observa? Por favor, me escriben. Sí. Sí, ok, ya. Miren, chicos, cuando hablamos de paralelos menores, estos trópicos van a estar ubicados a 23 grados 27 minutos con respecto al ecuador. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí se van a formar, o la incidencia de radiación solar será una vez al año. ¿De acuerdo? Una vez al año. ¿Cómo es eso, Miss? Aquí se va a suscitar, sobre todo, a lo que se le conoce como solsticios. Ahí está. Solsticios. Tenemos al solsticio boreal, y en la zona, voy a poner por aquí está. En la zona sur, al solsticio austral. ¿De acuerdo? Es decir, cuando el movimiento de traslación está en una posición, ¿de acuerdo? Voy a borrar por aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Al tener este movimiento, como ves en la imagen que está en la segunda parte, voy a poner aquí mi ratón. ¿Ven aquí?
la incidencia de radiación será desigual. Es decir, a mayor latitud tenemos menor incidencia de radiación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Al tener este movimiento de traslación, ¿de acuerdo? La Tierra tiene una posición por la inclinación que ustedes observan. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Una vez al año, la radiación será perpendicular o directa hacia un trópico. ¿De acuerdo? Hacia un trópico. En estos momentos, el verano, ¿dónde está ocurriendo, pequeños? ¿Dónde ocurre el verano? En el hemisferio norte, ¿sí o no? Verano. Ahí está. Inicia exactamente el verano un 20 de julio. Perdón, un 20 de junio. Ahí está. Ahora, igual sucede, ¿no? En el caso de los solsticios australes, es decir, cuando el trópico o la radiación solar es directa hacia el trópico de Capricornio, su inicio de verano, ¿no? En este caso también es un 20 de diciembre o 22 de diciembre. ¿Es exacto las fechas? No. Recuerda que no es exacta. El año pasado, la presencia, se puede decir, del verano, fue a finales de diciembre, ¿no? No sé si se acordarán todavía en Navidad, todavía usábamos chompita, ¿sí o no? En este último verano que tuvimos, ¿de acuerdo? Ahora, el que se está extendiendo un poquito más es el invierno. Ya estamos próximos a entrar a la estación de primavera. Ahora, chicos, por favor, quiero que escuches aquí. Miss, la primavera. ¿Dónde? Primavera o también hablamos de otoño. ¿Dónde, Miss, la radiación va? ¿Desaparece, Miss? No. ¿Qué pasa? Que la radiación no será ni para el trópico de Cáncer ni para el trópico de Capricornio. No hay radiación en ninguno de ellos. Es decir, la condición climática o atmosférica es muy parecida. Y a ello se le conoce, y lo vamos a poner por aquí, se le conoce como equinoccio. Equinoccios. Ahí está. Que prácticamente hablamos de verano, perdón, de primavera y otoño. Ahí está. Primavera y otoño. ¿Qué sucede? No hay incidencia de radiación ni en el trópico de Cáncer ni en el trópico de Capricornio. Por lo tanto, la incidencia o la radiación directa será en el Ecuador. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora, Miss, entonces, ¿qué sucede? Que si en estos momentos nosotros estamos en invierno, aún nos mantenemos en la estación de invierno, en el hemisferio norte se encuentran en verano. ¿De acuerdo? En verano. Si nos vamos al verano del hemisferio sur, eso quiere decir que a partir de diciembre, en el norte se encuentran en invierno. Es por ello que nosotros hemos adquirido, nos hemos aculturizado con respecto a las fechas o a las festividades navideñas, ¿no? Navidad en pleno verano, comemos panetón, chocolate, ponemos a Papá Noel abrigadito, ¿no? Y bueno, esto se debe porque en esta costumbre extranjera viene del hemisferio norte. ¿De acuerdo? En pleno verano tomas chocolate, ¿sí o no? Estás que sudas y ahí tomando chocolate caliente en Navidad. Bueno, es que nos hemos aculturizado con respecto a las estaciones del hemisferio norte. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos por aquí, nos vamos a los círculos polares. Vamos acá en la imagen. Cuando observamos en la imagen de los círculos polares, vamos a hablar sobre todo ya de circunferencias mínimas. ¿De acuerdo? Estas circunferencias mínimas o menores que están ubicadas
a 66 grados con 33 minutos, ¿no? Con respecto al ecuador terrestre, tanto como en el norte como en el sur, tienen la misma medida, pequeños. Vamos a determinar sobre todo con respecto a un hemisferio que se le conoce como círculos polares. ¿Qué quiere decir? La incidencia de radiación solar es menor. ¿De acuerdo? Es menor y por lo tanto aquí va a existir lo que se conoce o va a producir lo que se conoce como día artificial. ¿De acuerdo? Es decir, los rayos solares caen de manera interrumpida por 24 horas. Que esto se lo conoce como sol del medianoche. Una vez al año en cada uno de estas zonas, de acuerdo del globo terráqueo, hay que recordar que también hay una incidencia de radiación. ¿A qué nos referimos? Pueden ver en la imagen, ven la zona sombreada, voy a poner aquí mi ratón. Miren las zonas sombreadas. ¿Es de manera directa, pequeños? A ver, ¿lo ven de manera recta? ¿El sombreado? A ver, dime. Iluska, ¿me puedes decir? ¿Se ve de manera recta el sombreado? A ver. Sí. Pueden usar el audio, chicos, no hay ningún problema. ¿Lo ven de manera recta? Con respecto al meridiano, con respecto, perdón, a la línea. No, tú tienes que por favor, darte la referencia que nosotros no estamos de manera recta, estamos de una manera inclinada. Eso lo hablamos en eje terrestre, ¿sí o no? Está de una manera inclinada. Por lo tanto, la sombra con respecto al Sol con la Tierra no es recta con respecto al eje terrestre. No se llevan por igual. Ahí se ve en la imagen clarísimo, ¿sí o no? No se ve por igual. Eso quiere decir, a ver, en el polo sur, ¿está clarito o está oscuro ahí en la imagen? A ver, en el polo sur. ¿Está clarito o está oscuro? Clarito, ¿sí o no? Y en el polo norte, pues, lo contrario, oscuro, ¿sí o no? Claro. Ahora, esto equivale sobre todo a la incidencia de radiación, en este caso con los equinoccios. Como ves en la imagen, ¿dónde se ve la mayor radiación? En esta imagen, la menor distancia, en el trópico de Cáncer, Miss. Y eso quiere decir, Miss, que en los círculos polares tenemos aquí una duración de días entre 6 meses. ¿De acuerdo? 6 meses. Miss, está iluminado 6 meses entonces en este sector. Así es. ¿De acuerdo? Ahora, en la zona sur, en la zona norte, como ves en la imagen, está oscurita. Hay menor incidencia, hay mayor distancia con el sol. Por lo tanto, aquí existe la oscuridad en los círculos polares. ¿De acuerdo? A ello se le conoce, pues, ¿no? En este caso, como los días artificiales. ¿Ya, chicos? Ahí se puede, entonces, 6 meses de día en el polo norte o en el polo sur y 6 meses de noche en el polo norte. Y viceversa con respecto a los solsticios en los hemisferios. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Entonces, como ves en la posición que está la Tierra, eso indica, ¿no? Que la Tierra en estos momentos se encuentra en un solsticio austral. ¿De acuerdo? Ahí está, un solsticio austral. Ahora, si hablamos de zonas climáticas, con respecto a los paralelos principales, el Ecuador, los trópicos y los círculos polares, vamos a hablar de la incidencia de la radiación. Voy a poner por aquí. Por aquí. Si nos vamos hacia el Ecuador, todo el año sol, todo el año. ¿Cómo tenemos el clima en este lugar? Manera tropical. Ahí está, tropical, zonas climáticas. Si nos vamos a la zona de los trópicos, tenemos un clima templado. Ahí está. Aquí también, vamos aquí. Templado como tu corazón, ¿sí o no? Templado, ahí está. De la vida, obviamente, no de tu tóxico.
Bien, nos vamos a los círculos polares. ¿Qué clima? Frío, como tu alma, ¿sí o no? Aquí también, frío. Ahí está. Frío, ahí está. ¿De acuerdo? Frío, gélido, ¿no? A ver acá. Voy a salir por acá. Ahí. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, con respecto a estos paralelos principales, tenemos como zonas climáticas tropical, latitudes medias, templado, y latitudes altas, frías. ¿De acuerdo, Miss? ¿Cómo lo podemos medir estos rangos? Se puede decir de latitudes. Cuando hablamos de zonas tropicales, hablamos, o intertropical, hablamos de 0. Escúchame, por favor. Lo voy a anotar aquí, ¿ya? Hablamos de 0 grados hasta los 30 grados tropicales. O también hablamos de latitudes. Voy a poner con L nada más porque necesitas relacionarlo de esta manera, de latitudes bajas. Ahora, si hablamos zonas templadas, hablamos desde los 30 grados hasta los 60 grados. Ahí está. Zonas templadas. O también latitudes medias. Medias. Ahí. Ahí está. Latitudes medias. Ahora, si hablamos de las zonas frías, hablamos de los círculos polares. Ahí está. Círculos polares hasta los 90 grados, que es su máxima latitud. Frías. Ahí está. Igual se le conoce como latitudes. Latitudes. ¿Qué pasó acá? Se borró todo. Acá. Latitudes altas. Ahí está. Chicos, muy bien. Copien, por favor, porque luego tengo que borrar mi pizarrita para continuar con la diapositiva. Muy bien. Ahora sí borramos. Y continuamos. Bien. Aquí podemos observar entonces incidencia de radiación solar, los paralelos más importantes y las zonas climáticas. Ahí está. Toma el screenshot, cópialo y todo lo que había mencionado aquí lo encontramos. ¿De acuerdo? Por latitudes, por zonas climáticas. ¿De acuerdo? Ahí está.
con respecto a al Ecuador, al círculo máximo, ¿de acuerdo? Al círculo máximo. Muy bien. Nos vamos por los meridianos, ¿de acuerdo? Hablamos, chicos, cuando hablamos de meridianos, que se nos venga a la memoria, sobre todo, de semicírculos, ¿de acuerdo? Semicírculos de forma vertical, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste sobre todo estos trazos? ¿De acuerdo? Bueno, en este caso se unen todos los meridianos hacia los polos, pero va a conservar el mismo tamaño. No son como los paralelos que van disminuyendo con respecto a las latitudes. No, aquí lo que sucede es que van a mantener el tamaño y la distancia. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a hablar, en este caso, que se van a utilizar arcos. Estos arcos tienen una medida de 180 grados, ¿de acuerdo? 180 grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí, sobre todo, va a formar o también se va a separar, ¿no? Los dos hemisferios con respecto al meridiano de Greenwich, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener a dos meridianos, ¿de acuerdo? ¿Y para qué se utilizan los meridianos? ¿Para qué nos ayudaría? Sobre todo es para adoptar un meridiano para tener una hora local, una hora oficial, ¿de acuerdo? Todos los que tenemos un celular, cuando lo reanalizamos, van a poder observar que dice menos 5 MTU. No sé si ustedes han observado en sus dispositivos móviles, que dice menos 5, cuando quieres utilizar la hora fijada con respecto a este movimiento, a este meridiano. Todos los celulares ya no necesitas tú ponerle la hora, ¿no? Antes sí era analítica, tú lo ponías la hora, ¿no? Y ya. Ahora el propio celular, según la ubicación, con la hora, con el meridiano que ha adoptado el Perú para todo el mundo, es un meridiano con respecto que es menos 5. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos indica el menos 5? ¿Qué nos referimos al menos 5? Ahora vamos a ver, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de meridiano. En ella tenemos al meridiano de Greenwich. Ahí podemos observar en la imagen, ¿de acuerdo? Es conocido también como meridiano base o meridiano cero, ¿de acuerdo? Esto fue establecido en 1884. ¿Y cuándo se adoptaron las horas internacionales? Se fijó en 1910, ¿de acuerdo? Y bueno, este meridiano de Greenwich, ¿por qué se le llama de esta manera? Es porque esta línea pasa por la ciudad de Greenwich, que se encuentra en Londres, ¿de acuerdo? Ahora, donde se establece entonces la división de dos hemisferios, cuando vemos en la imagen, el hemisferio occidental y en el hemisferio oriental. ¿De acuerdo? Ahí se ve en la imagen. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa aquí, chicos? ¿No? Que aquí cuando estos dos hemisferios se establecen o se separan, vamos a tener un antimeridiano, que es lo opuesto al meridiano de Greenwich. Como ves en la imagen, el círculo de 100 o la mitad o la media luna del círculo, ahí se encuentra el meridiano o el antimeridiano o meridiano 180. ¿De acuerdo? Como ves en la imagen, entonces, está dividido en dos hemisferios, este oriental y levante, ¿de acuerdo? Al otro extremo, oeste, occidental y poniente. Ahora, lo que quiero que recuerdes, vamos a poner aquí, quiero que recuerdes, por acá, que mientras va avanzando, vamos a poner aquí, a ver, cuando va avanzando desde el meridiano de Greenwich, es decir, sobrepasa el meridiano de Greenwich, ahí está,
según las flechitas, ¿de acuerdo? Acá es mayor, es decir, está más adelantado en horas. Y cuando se encuentra antes del meridiano de Greenwich es menor. ¿Verdad? Por eso es las menos 5 horas con respecto al meridiano de Greenwich en nuestros celulares. Cuando quieres fijar tu hora, ya no necesitas tú ponerle la hora, ya no. Solo automáticamente se establece con el meridiano, ¿de acuerdo? Miss, ¿y cuál es el meridiano que hemos adoptado, Miss? ¿El que se encuentra en Lima? No. Es la que se encuentra en Huancayo, que está exactamente a 75 grados de longitud oeste. Ahora, saca y te voy a explicar después los usos horarios, que ahí salen las menos 5 horas con respecto al meridiano de Greenwich. ¿De acuerdo, chicos? Menos 5 horas. Muy bien. Tómale fotito. Vamos a pasar, entonces. Miss, ¿qué países pasa por el meridiano de Greenwich? Vamos a anotarlo aquí. Por aquí. Nos vamos a Europa. Inglaterra. ¿De acuerdo? Inglaterra. Francia. Francia, España. Vamos del África. Vamos al África. Argelia. Argelia, Mali. También Burkina Faso. Ghana. Ghana. Y al último tramo del meridiano de Greenwich tenemos a Antártida. Muy bien. Bien. Ahora sí, un script shop. Y vamos a seguir. Muy bien, nos vamos entonces con el meridiano 180. Vamos a hablar del antimeridiano. Muy bien, nos vamos con el antimeridiano. Aquí está. ¿De acuerdo? Ustedes pueden observar en la imagen, Miss, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no es recto? Miss, ¿por qué no es recto como el meridiano de Greenwich? ¿Qué pasó aquí, Miss? Hubo un error cartográfico. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede, chicos? Que este antimeridiano, ¿no? Que es una antípoda, que posteriormente lo vamos a ver qué es. Bueno, en este caso se va a establecer con una conferencia internacional en 1984, ¿de acuerdo? En la cual se da un paso, ¿no? Sobre todo de manera libre, ¿no? Recorrer, ¿no? Sobre todo de manera, a ver, de manera voluntaria por estas islas, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere tener las primeras horas y quién es el que va a finalizar las primeras horas del día? ¿Me dejó entender? ¿De acuerdo? Gracias. Este antimeridiano que se encuentra en el océano del Pacífico, ¿de acuerdo? Presenta estas curvaturas, ¿no? Sobre todo porque la isla determina el cambio de día y cambio de fecha. ¿De acuerdo? Y es por ello que en estas islas, ¿no? Tenemos a Fiji, ¿no? En la cual va a tener las primeras horas como Toga y Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? En Oceanía, las primeras horas de la fecha,
acuerdo? Ahora, las últimas, ¿de acuerdo? Las últimas, que como ustedes observan en la imagen, ¿de acuerdo? Como se ve al lado derecho, ¿de acuerdo? Ahí está Tahití, Samoa, ¿no? Kiribati, que vienen a ser las primeras horas del día. Miss, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Sobre todo, aquí se establece por islas, ¿de acuerdo? ¿No? Su cambio de fecha. ¿De acuerdo, chicos? Su cambio de fecha. Ahora sí. Miss, esto atraviesa entonces por el estrecho de Bering. Así es, en la imagen se puede observar la parte norte, ¿no? El estrecho de Bering. Ahora, entonces, si le cruza la dirección hacia el oeste, al este, ¿qué sucede entonces con el hemisferio? Gana un día. Y si cruza de dirección del este al oeste, pierde un día. ¿De acuerdo? Y esto se establece sobre todo porque hubo una navegación con dirección del oriente, ¿no? Y se anotaba pues que el día a día, con la fecha del barco, sobre todo pues, perdía, ¿no? Se adelantaba, perdón, una fecha. Entonces, es ahí donde se da pues esta reunión, esta conferencia internacional para establecer sobre todo la hora internacional y el cambio de fecha. ¿De acuerdo? Ahí está, vemos en la imagen. Ahí está, bien, vamos a ver. Ahí está, vamos por aquí. Entonces vamos a este punto, chicos. En este caso se conoce como las coordenadas geográficas. Muy bien. Cuando hablamos de red de coordenadas, cuando hablamos que se denominan sobre todo por ángulos que están formados por meridianos y paralelos, que ya me he adelantado mucho en decirlo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de latitud, de longitud, ¿no? Que proviene sobre todo de los antiguos navegantes. ¿Qué quiere decir, Miss? Que aquí se va haciendo referencia a lo largo y lo ancho del mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Ahora, recordar, cuando hablamos de estas medidas, tomamos en cuenta a la latitud, ¿de acuerdo? Que es la distancia angular de un punto con respecto al ecuador terrestre, ¿de acuerdo? Ahora, sus características de la latitud, hay que recordar que tiene direcciones que van a asumir de norte y al sur, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos que la distancia también se expresa en grados, en minutos y en segundos, ¿de acuerdo? Como arcos. Ahora, su latitud mínima, como ves en la diapositiva, en el Ecuador es de 0 grados, ¿de acuerdo? Y la latitud máxima, que se encuentra en los círculos polares, van a ser de 90 grados y se ubican en los polos, ¿de acuerdo? En los polos. Ahora, si hablamos de otra medida, ¿de acuerdo? Tenemos a la longitud. Esta medida, ¿no? Con la distancia angular con respecto al meridiano base, ¿de acuerdo? Ahora, da como característica sobre todo que da una diferencia de horas, ¿de acuerdo? Miss, ¿cómo es eso? Ahora lo vamos a observar con la diapositiva, ¿de acuerdo? Que va a asumir sobre todo, ¿no? Del este hacia el oeste, con respecto al movimiento de rotación, ¿de acuerdo? Ahora, esta distancia también se va a expresar por grados, ¿de acuerdo? Longitud mínima es de 0 grados y longitud máxima de 180 grados, ¿de acuerdo? Ahora, entonces vamos a observar con este caso, ¿no? Con respecto a unas fórmulas que vamos a tomar en cuenta con la hora internacional. Ahora, para terminar con respecto a las coordenadas, dejamos esto por aquí. Vamos por aquí. Muy bien. Vamos. Muy bien.
En la última medida, chicos, para ello se conoce como la distancia vertical. En este caso se da como referencia al nivel del mar, ¿de acuerdo? Se le conoce como altitud, ¿de acuerdo? Altitud. Ahora, puede ser como también positiva, como se puede hablar también en altitud como negativa, bajo el nivel del mar. Y ¿cómo se mide esta altitud? Se conoce sobre todo como una coordenada plana, ¿no? Que se basa en los niveles promedio de la marea alta con la marea baja. Es por ello que no todos los países manejamos una altitud con respecto a su mar, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, una altitud, escúchame bien, una altitud positiva a nivel mundial, ¿de acuerdo? A nivel mundial, viene a ser pues el monte Everest, ¿sí o no, chicos? Que tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más alto en el mundo. ¿De acuerdo? Si hablamos de un punto negativo a nivel mundial, lo vamos a tener en las fosas marianas que se encuentran en el Océano Pacífico, de 11.033 metros bajo el nivel del mar. ¿De acuerdo, Miss? En el Perú, Miss, ¿cuál sería? En el Perú, chicos, su máxima altitud lo tenemos en el departamento de Ancash, exactamente en el Nevado del Huascarán. ¿De acuerdo? De 6.758 metros sobre el nivel del mar. Y el punto más bajo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Si hablamos de profundidades oceánicas, lo tenemos exactamente en Callao. Si no me equivoco, con una profundidad mayor de 6.300 más o menos metros bajo el nivel del mar, que son las fosas oceánicas. Pero si hablamos una negativa en la parte continental, son las depresiones. La depresión de Bayóvar, que se encuentra en Piura, a una altitud negativa de 37 metros bajo el nivel del mar. 37 metros bajo el nivel del mar. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos entonces las coordenadas con respecto a las medidas verticales, horizontales y planas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Para ello, para fijar esta coordenada, sobre todo de hora internacional, hay que tomar en cuenta lo siguiente. También vamos a conocer como posiciones geográficas. Vamos a ver en la imagen, vamos a hablar de los puntos en la cual va a tener una relación con respecto, pues, a la definición con referencia de los puntos extremos o conocidos como diámetros, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la imagen, tenemos a los periecos, ¿de acuerdo? Los periecos etimológicamente significa alrededor de la casa, en la cual aquí sobre todo da como referencia que se encuentra en el mismo paralelo. Por favor, creo que el diámetro con la distancia equivalente va a ser de 12 horas en su propio paralelo. Vamos a ver acá la imagen, voy a adelantarme aquí. Ahí está. ¿Ven en la imagen? Los periecos traza una raya roja que es el mismo paralelo, pero con la diferencia de un punto A a un punto B, como ves en la imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Hay una diferencia de horas. ¿Por qué? Cruza el meridiano de Greenwich, ¿de acuerdo? Cruza. Es decir, esta diferencia de horas, es decir, una adelantada y una, para la redundancia, atrasada, ¿sí o no? En la cual tienen la misma estación, sí, mis, porque se encuentran en el mismo hemisferio, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, finalmente vamos a ubicar este mismo paralelo que tiene en común. Igual latitud, ¿de acuerdo? Una igual zona térmica, una hora de salida del sol, una puesta de sol, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, ¿no? Podemos hablar de
una situación, ¿no? En la cual va a tener su opuesto y su, se puede decir, la misma condición, ¿de acuerdo? La misma estación, pero horas opuestas, ¿de acuerdo? Ahí está. Si hablamos de antecos, antecos vamos a hablar como referencia, ¿no? Que ocupan el mismo meridiano. Ahí vemos en la imagen, ya no son los paralelos, son los meridianos. Ahora, tanto como en el norte como en el sur, presenta un valor, se puede decir, de igual latitud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que estos puntos, ¿de acuerdo? De igual, disculpen, de latitud, ¿no? Con respecto al opuesto o la diferencia, ¿de acuerdo? De posición, ¿de acuerdo? Hay que recordar que los hemisferios se van a encontrar opuestas. Diferente estación, la misma hora, entre comillas, por posición, ¿de acuerdo? Y bueno, va a fijar un cambio, sobre todo de dirección con respecto a la longitud, ¿de acuerdo? Estaciones opuestas y comparten una zona térmica. Eso sí, van a compartir una zona térmica. Es decir, si nos vamos a México, se puede decir a una latitud que pueda tener con respecto, a ver, como Chile o Argentina, ¿de acuerdo? Algo así, ¿de acuerdo? Para terminar tenemos a las antípodas. Anti quiere decir pie contrario. Las antípodas, ¿no? O se habla pues de la Tierra con respecto que tiene todos los diámetros opuestos. Opuesto en meridiano, opuesto en paralelo, por lo tanto la diferencia que vamos a encontrar en ellos, sobre todo se basa que es un punto, ¿no? Que tiene diferentes horas, tiene diferentes estaciones. Por ejemplo, les voy a dar por ejemplo, el Perú tiene su antípoda. ¿Dónde se encuentra su antípoda, Miss? Es en China, ¿de acuerdo? Es en China. Por lo tanto, opuesto en estaciones, opuesto en horas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, para terminar ya tenemos exactamente 13 minutos. ¿De acuerdo? Tenemos a la hora internacional, que es lo que estaba explicando con los meridianos. ¿De acuerdo? Ahora, con la hora internacional, chicos, lo que se puede fijar en este caso son que cada país va a adoptar un meridiano. Ya lo había explicado anteriormente. Esto ya se establece. A ver. Esto ya se establece, chicos, sobre todo por un cambio comercial, un cambio sobre todo más de un tiempo universal que se puede coordinar, ¿no? Porque cada país determinaba su propia hora y en la cual no se podía pues hacer estos intercambios, ¿no? Comerciales sobre todo. Entonces, ¿dónde se adopta? ¿Dónde comienza esta reunión, esta conferencia? Recuerda que lo habíamos hablado en 1884, en la cual se utiliza un sistema de usos horarios. Ahí está la imagen. Entonces, toma como base al meridiano de Greenwich, ¿de acuerdo? Se toma como esta base, en la cual da como una limitación establecido de manera que emplea una denominación de zona horaria, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, el tiempo universal coordinado, UTC, ¿de acuerdo? Que es en castellano, en inglés es CUT, ¿de acuerdo? Y en francés es TUC, ¿de acuerdo, Miss? ¿Por qué? Porque todos los países utilizamos este uso. Ahora, desde el 1 de enero de 1972, el tiempo medio de Greenwich, que esos todos chicos se ven en sus celulares cuando comienzas a reiniciar y cuando quieres entrar hora, ¿de acuerdo? Cuando veas tu hora, va a salir ahí -5 GMT, que significa tiempo medio de Greenwich, ¿de acuerdo? Que ese tiempo medio de Greenwich, con la razón que se establece aquí el sistema de horas,
con respecto al Sol, vamos a ver en la imagen. ¿Cómo lo dividimos como uso horario? Tenemos aquí que la Tierra gira 360 grados. Todos hasta ahí lo conocemos. ¿En cuánto tiempo? Con las horas, escúcheme, con las horas civiles, que en este caso son de 24 horas. Sacamos, pues vamos a dividir. Entonces, esa división de las 24 horas con el giro de la Tierra, eso quiere decir que cada hora que va pasando, vamos aumentando, se puede decir, la distancia, o se puede decir el transcurso del día, que es de 15 grados. ¿De acuerdo? Si lo dividimos, por cada hora equivale a 15 grados. Ahora, por cada minuto o por cada 4 minutos, aumenta 1 grado. ¿De acuerdo? Ahora, este uso horario, ¿de acuerdo? Que se utiliza con 2 meridianos o diferencia comprendida por 2 meridianos por separación de 15 grados, ¿de acuerdo? Cada país va quedando pues o va adoptando un meridiano. Vamos a ver aquí la imagen. Entonces, ¿cómo se va a calcular la hora internacional? Es decir, que cada país en cualquier lugar de su territorio adopta un meridiano para darle la hora a todo su país, de rincón a rincón, sin establecer distancia o longitudes. Por ello que cuando escuchas las noticias y dicen hora mexicana, hora peruana, hora boliviana, hora chilena, hora argentina, y tú dices, ¿por qué mis horas chilenas y los chilenos están debajo de nosotros? Deben tener la misma hora. No. Lo que pasa es que ellos adoptaron un meridiano, ¿de acuerdo? Para establecer su hora, como nuestro país. Nuestro meridiano se encuentra a 75 grados de longitud oeste. Por lo tanto, estamos retrasados 5 horas con respecto al meridiano de Greenwich. Es decir, ya son 2 de la tarde. Si aumenta 5 horas, que son 7 de la noche para nosotros, eso quiere decir, que esa es la hora en el meridiano de Greenwich. Así es. En estos momentos en el meridiano de Greenwich es 7 de la noche. ¿De acuerdo? 7 de la noche. Muy bien. Aquí vamos a poder observar con respecto al mediodía, de acuerdo, que es la razón que se toma, ¿no? Por la posición del sol. Es decir, la hora de tiempo medio Greenwich, GMT, ¿de acuerdo? Se va a basar con la posición que comienza a partir del mediodía. Ojo, mediodía. Y comienza pues otra vez a partir las horas a la medianoche, que ahí es donde se inicia las 00 horas. ¿De acuerdo? Mientras se establece estas 00 horas hasta las 24 horas, ¿no? En este caso, para aceptar la hora de las 24, se va a usar, pues, con respecto al meridiano base del mediodía, ¿de acuerdo? Ahí está. Del mediodía, pasando el meridiano de Greenwich, ya va desde la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6 de la tarde. Si pasamos antes del meridiano de Greenwich, estamos retrocediendo, 11, 12, así, ¿no? De la mañana y de la noche. Ahora, si me dejó entender, ¿de acuerdo? Con respecto a la hora internacional. Muy bien, vamos por aquí. Aquí está en la imagen, que por favor quiero que lo tomen en cuenta. Cuando hablamos que aumentan las horas, pasando el meridiano de Greenwich, es decir que las horas son adelantadas, ¿no? Eso se debe al movimiento de rotación. Ahora, como mencioné hace un momento, en sus celulares menciona -5 grados GMT, que quiere decir que estamos retrasados con el tiempo medio de Greenwich 5 horas. Por eso tenemos esta hora que está establecida en estos momentos, que son las 2:24 con respecto al meridiano de Greenwich. ¿De acuerdo? Y si tuviéramos nuestro meridiano en Lima,
como debería de ser la capital. Entonces, ¿cuántos grados más se aumenta? 2 horas menos, pequeños. Estaríamos a las 3 de la tarde todavía. Perdón, al mediodía recién estaríamos, ¿no? Porque su meridiano es de 77 grados de longitud oeste. ¿De acuerdo? 77 grados de longitud oeste. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta por aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿O hay por ahí algo que quizás no lo deje claro? A ver, ¿todo bien? Entonces estamos ok. Eso quiere decir que están muy atentos. Entonces voy a la parte un poco más difícil para terminar y cerrar y para que vayan a su almuerzo. ¿De acuerdo? Pensando en las horas internacionales. Vamos aquí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿De acuerdo? En este ejercicio, chicos, que es pregunta de examen, sobre todo para la uni, ¿no? Aquí a veces vienen estas preguntas, es cómo puedes establecer tu propia hora internacional con respecto a los grados transcurridos antes del meridiano y pasando el meridiano. Por eso nosotros utilizamos las 12 horas. Antes del mediodía, ¿cómo lo llamamos? Del meridiano. Cuando pasamos el mediodía, se conoce como PM, pasando el meridiano, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que utilizar, sobre todo, las 24 horas. Y en la mayoría de los países utilizan las 24 horas. ¿Por qué? Sobre todo, se establece porque no todos los países tienen la misma cantidad de duración de día o de noche. Como, a ver, si hablamos de países asiáticos o países entre el límite de Europa con Asia, ¿no? En el norte, en el hemisferio norte, recién comienza a anochecer a partir de las 8 o 9 de la noche, para nosotros. Por ello es que ellos, quizás en algunas novelas que ustedes observan, son 7 de la tarde. Entonces, ¿qué? 7 de la tarde. Lo que pasa es que la iluminación, ¿no? Todavía tiene diferencia a partir de esas horas. Por eso se utilizan muchísimo las horas civiles, ¿no? De las 24 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Como ves en la imagen, vamos a dar primer paso. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer por pasos. ¿De acuerdo? Y aquí me quedo, ¿ya? Para que puedan tener un almuerzo tranquilo. Ahí vamos a tomar en cuenta 2 países. ¿De acuerdo? 2 países que están en diferentes grados. Cuando tiene menor longitud o menor distancia con respecto al meridiano de Greenwich, es más cercano. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a 56 grados de longitud oeste. Cuando tiene mayor número, cuando tiene mayor distancia, lo vamos a poner un poco más atrás, que es de 77 grados de longitud oeste. Pero eso es de Lima. Así es. ¿De acuerdo? Si hablaríamos en nuestro país, es de Lima. Si hablaríamos de 56, hablamos de Brasil. ¿De acuerdo? De Brasil. Entonces, en Lima es 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Cuando los 2 países se encuentran en el mismo hemisferio, cuando los 2 países se encuentran en el mismo hemisferio, se va a restar las longitudes. ¿De acuerdo? Se restan las longitudes. Por lo tanto, tenemos 21 grados. Es decir, de longitud 77 a la longitud 56, hay una diferencia de 21 grados. Y lo que quiero saber es la hora de la longitud 56. Vamos aquí. ¿Cuánto equivale? Escuchen aquí. ¿Cuánto equivale 1 hora, pequeños? 15 grados. Hasta ahí, todo bien.
Como 21 grados se encuentra, valga la redundancia, en distancia, en grados, ¿qué es lo que yo hago? Lo voy a dividir también en grados, que es el valor por horas, que es 15 grados. Entonces, 21 grados entre 15 grados, yo tengo que sacar. Hacemos un ejercicio sobrenatural y hay que recordar que 1, bueno, que todos conocemos en divisiones, 1 es igual a 15, ¿no? En la cual hay un residuo de 6 grados. Hasta ahí, todo bien. Nivel primaria. 6 grados. Miss, ¿y ahora qué hago? Ojo, que lo estás pasando a horas. Ahí ya no son grados, sino son horas. Miss, usted acaba de decir que cada grado equivale 4 minutos. Ah, entonces, Miss, si equivale 4 minutos, lo voy a multiplicar por 4. Ya no tiene nada que ver aquí la división. Lo multiplico por 4. Ah, 6 por 4, 24. Entonces, de la 1 de la tarde a 1 hora 24 minutos, ¿cuánto tiempo está, pues se puede decir, avanzado? Porque ojo, que en manera de movimiento de rotación está avanzando. Entonces, sería más adelantado, ¿sí o no? ¿No? Porque cuando hablamos de la diferencia, el del lado derecho mayor y el lado izquierdo menor, ¿sí o no? Entonces, entonces lo que voy a hacer, Miss, aumentar 1 hora más con 24 minutos. Eso quiere decir que en la longitud 56 son las 2 de la tarde con 24 p.m. ¿De acuerdo? p.m. Ahora, escuchen por favor. Si por ahí, Miss, no está la respuesta, no encontré la respuesta, ya jalé, no pasé. ¿Qué pasa? Que aquí estamos en horas, ¿de acuerdo? De 12 horas de diferencia. Pasando y antes del meridiano. Pero, cuando hablamos de horas civiles, eso quiere decir que estamos a las 14 horas con 24 minutos. ¿De acuerdo? 14 horas con 24 minutos. Ah, sí, Miss, esa es la respuesta. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Muy bien, chicos, nos hemos pasado el tiempo. ¿Alguna pregunta, pequeños? ¿Alguna? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Algunos ya dijeron, basta, hasta aquí nomás. ¿Todo bien entonces, chicos? ¿Sí? Muy bien, entonces me despido con todos ustedes. Un fuerte abrazo, por favor, y que tengan un rico almuerzo. Pues nos vemos hasta la otra semana. Cuídense mucho. Cuídense ustedes también. Chao, Miss. Cuídense, un fuerte abrazo.